Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, el día de hoy les voy a dar dos ejemplos de cómo resolver unas ecuaciones no homogéneas de primer grado, ¿verdad? Con coeficientes constantes. Y bueno, pues vamos a comenzar con este ejemplo, donde tenemos esta ecuación diferencial. Ok, para nuestra solución, pues vamos a hacer una sustitución. Vamos a dar dos sustituciones, ¿verdad? Una, pues vamos a decir que alfa sea igual a AX más BT, con constantes arbitrarias A y B. Y beta, pues que sea igual a CX más DT. Observemos que esta es una ecuación diferencial de dos variables, la variable X y la variable T. Así que, bueno, pues vamos a derivar todo en función de las variables que tenemos. Por supuesto, entonces, vamos a suponer que, bueno, pues que U va a ser una función que va a depender de alfa y de beta, pero que estas a su vez dependen de X y de T. Entonces, bueno, al aplicar 5 veces la parcial de U con respecto a T, más la parcial de U con respecto a X, lo que vamos a tener va a ser lo siguiente. Por la regla de la cadena, pues ya sabemos que U, bueno, más o menos lo que vamos a tener es esto. U depende de alfa, U depende de beta, y estas a su vez dependen de X y de T. Bueno, pues básicamente este sería nuestro diagrama. Bueno, si derivamos entonces de U con respecto a T, esto va a ser igual a la parcial de U con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto de T. Bueno, y podemos ver entonces que aquí podemos calcular ese valor. Más la parcial de U con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a T. Esto lo pueden ver acá, ¿no? De U con respecto a alfa, de alfa con respecto a T, más de U con respecto a beta, más de beta con respecto a T. Más la parcial, bueno, aquí vamos a igualarlo, más la parcial de U con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto de X, más la parcial de U con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a X. Entonces, esto va a ser igual a 5 observen que la derivada parcial de alfa con respecto a t va a ser igual a b. Así que aquí vamos a tener b por la parcial de u con respecto a alfa, más esto que tenemos aquí, la parcial de beta con respecto a t, va a ser igual a d. Así que esto va a ser igual a d por la parcial de u con respecto de beta, más, bueno, la parcial de alfa con respecto de x es igual a a. Así que vamos a tener a por la parcial de u con respecto a alfa, más la parcial de beta con respecto a x es c. Así que vamos a tener c por la parcial de u con respecto de beta. Bueno, a continuación, pues vamos a juntar términos semejantes, este con este. Y bueno, si factorizamos, nos va a quedar 5b más a por la parcial de u con respecto a alfa, más, y si juntamos este con esta, nos va a quedar d más c por la parcial de u con respecto, bueno, 5 veces, ¿verdad? 5 veces d por la parcial de u con respecto a beta. Bien, por cuestiones de conveniencia voy a tomar algunos valores, bueno, no triviales, para que esto sea igual a cero. Todo este término sea igual a cero. Lo vamos a ver por qué. Pero no quiero que sea cero este término. Así que vamos a tomar algunos valores acá. Y bueno, observen lo siguiente.
Vamos a decir entonces que vamos a tomar valores aleatorios, ¿verdad? Para estos valores que tenemos aquí. Observen entonces que vamos a decir así. Si C es igual a 5, D es igual a menos 1. Ok. ¿Qué pasa si hacemos esto? Si C es 5, bueno, esto va a ser 5 y D menos 1, aquí voy a tener menos 5 más 5, esto nos va a dar 0. Entonces todo el término será 0. Ahora, yo quiero que sobreviva este y específicamente que, bueno, que tengamos algunos valores, como por ejemplo el siguiente. Quiero que este término, todo este término sea 1, observen. Bueno, hay varias formas en las que podemos hacer que esto sea 1. 1 es que A sea 1 y B sea 0. Bueno, vamos a hacer ese, que A sea 1 y B sea 0. Entonces, voy a tener la siguiente, todo esto se va a reducir a lo siguiente. Como A es 1 y B es 0, entonces voy a tener alfa igual, perdón, la parcial de U con respecto a alfa. ¿Igual a qué? Igual a X, ¿cierto? Pero, ¿cuál es el problema con esta ecuación? Bueno, el problema con esta ecuación, jóvenes, es que todo está en términos de 3 variables, así que, bueno, pues tengo algún pequeño problema. Pero bueno, observen claramente que, observen esta ecuación y con los valores A y B que hemos tomado. Bueno, pues como A y B, A es 1, entonces vamos a ver que alfa va a ser igual a 1 por X más B más 0 por T. Esto es 0, claramente entonces alfa es igual a X. Entonces vean que la parcial de U, con respecto a alfa es igual a alfa. Observen que tanto U, habíamos dicho, tanto U dependía de alfa y de beta. Por lo tanto, yo tengo aquí una ecuación diferencial en la que podemos aplicar variables separables. Por lo tanto, si integramos y ahí aplicamos el teorema fundamental del cálculo, vamos a ver que U depende de alfa y beta, integrando a ambos lados, ¿verdad? Con respecto a alfa, entonces esto va a ser igual a f al cuadrado entre 2 más una constante de integración, que en este caso pues va a ser una función que dependa específicamente de beta. Recuerden que alfa depende de x y de y, y de t, perdón, y beta también. Pero bueno, ¿quién era beta? Bueno, pues beta lo teníamos acá, ¿cierto? Beta es igual a c, pero c es 5, 5x, y b es menos 1, es decir, que es menos t. Significa entonces que si pasamos esto en términos de nuestras variables originales x y t y x, mejor dicho, vamos a poner acá el orden, pues lo hemos trabajado así, ¿cierto? De tx, esto va a ser igual a x al cuadrado, sabemos que alfa es x, entre 2 más la función que va a depender de 5x menos t. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, observen, jóvenes, que aquí lo que tenemos es nuestra función, pero también recordemos que teníamos una condición inicial, ¿cierto? Que, bueno, un problema de Cauchy, el problema de Cauchy. Bueno, en el tiempo 0, vamos a sustituir t por 0. Esto va a ser igual a x al cuadrado más 2 más f de 5x. Sustituyendo t por 0, ¿no? Y esto sabemos nosotros que es igual a seno de pi x. Esto ya lo teníamos. Si despejamos f de 5x, va a ser igual a seno de pi por x menos x al cuadrado entre 2. Observen eso.
Ok, bueno, ya tenemos f de 5x, entonces mejor calculemos f de x. Bueno, como queremos f de x, vamos a sustituir esto por x entre 5. Así que f de x sería igual al seno de pi por x entre 5. Vamos a ponerlo que se vea un poquito más bonito, ¿no? Entonces lo escribimos de esta manera. De pi x entre 5 menos x entre 5 al cuadrado entre 2. Así que f de x, vean, f de x va a ser igual a seno de pi x entre 5 menos, esto va a ser 25 al cuadrado por 2, sería 50, x al cuadrado sobre 50. Bueno, ya tenemos entonces nuestro valor de f de x. Y bueno, a continuación, pues vamos a obtener, ¿verdad? Que f de 5x menos t, y ya lo podemos generalizar, ¿no? Sustituimos x por 5x menos 3. Vamos a tener que esto es igual al seno de pi por 5x menos t dividido entre 5 menos aquí sería, en lugar de x va a ser igual a 5x menos t al cuadrado dividido entre 50. Por lo tanto, nuestra solución general, ¿verdad? Nuestra solución particular, mejor dicho, va a ser igual a u de t, x igual a x al cuadrado entre 2 más el seno de pi entre 5 por 5x menos t menos 5x menos t al cuadrado entre 50. Esta sería entonces la solución particular a la ecuación diferencial ordinaria con el problema de Cauchy, ¿cierto? Y como ven, es una técnica bastante interesante donde hacemos una reducción mediante una sustitución a una ecuación diferencial asociada, más fácil, donde aplicamos una vieja técnica que hemos visto en clases anteriores, ¿no? Posteriormente, pues hay que hacer los procedimientos que hay que hacer siempre, ¿verdad? Encontrar eh, una, una solución, ¿verdad? Hay que encontrar los valores A y B y C y D, ¿verdad? De las curvas características que son alfa y beta en este caso. Bueno, espero les haya gustado. Vamos a hacer un segundo ejercicio a continuación. Bueno, este segundo ejercicio, chavos, observen que tenemos un problema de valor inicial, ¿verdad? Una ecuación similar a la que hemos tenido anteriormente. Observen que es una ecuación no homogénea. Por lo tanto, nuestra solución va a ser la misma. Entonces, digamos, hagamos el cambio de variable. Alfa igual a por x más b por t. Y beta igual a c por x más d por t. Recordemos que pues tenemos un diagrama de árbol, ¿no? que lo podemos ver en esta primera diapositiva, ¿no? Entonces vamos a aplicar esta misma regla de la cadena, ¿verdad? Solamente que a nuestra primera ecuación diferencial, ¿no? Por lo tanto, la parcial de u con respecto a t va a ser igual a la parcial de alfa por la parcial de alfa con respecto a t más
la parcial de u con respecto a beta por la parcial de beta con respecto a t, más 2 veces la parcial de u con respecto a alfa por la parcial de alfa con respecto a x, más la parcial de u con respecto a beta por la parcial de beta, perdón, con respecto a x, y esto pues va a ser igual a 1. Observen otra vez que pues sí, habíamos tenido ya una experiencia con esto, ¿no? Esto que tenemos aquí con respecto a beta es b. Esto que tenemos aquí, perdón, de alfa con respecto a t es b, y de beta con respecto a t es igual a d. También teníamos que esto que está acá, de alfa con respecto a x, es a. Y la parcial de beta con respecto a x es c. Entonces, bueno, pues vamos a tener b por la parcial de u con respecto a alfa, más d por la parcial de u con respecto a beta, más, bueno, aquí voy a meter este 2, fíjense bien, vamos a tener 2a por la parcial de u con respecto a alfa, más 2c por la parcial de u con respecto a beta. Y esto es igual a 0. Observen entonces que vamos a, con este lo vamos a sumar, ¿verdad? Nos va a quedar 2a más b por la parcial de u con respecto a alfa, más 2c más d por la parcial de u con respecto a beta. Esto es igual a 1. Bueno, observen que vamos a buscar un término donde este quede solo, ¿de acuerdo? Donde este término sea 1 y donde este no trivial sea 0. Busquemos dos valores no triviales que no sean 0. Bueno, pero que al final nos dé 0, ¿no? Entonces podemos decir, aquí podemos decir que a sea igual a 0. Bueno, podemos buscar otro valor porque si a es 0, fíjense bien, todo este término va a ser 0 y este b lo forzaría a que no fuera 0. Entonces vamos a hacer algo, vamos a hacer 0b mejor. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Vamos a ver que b sea 0. Podríamos decir que a sea igual a 1, ¿no es cierto? De aquí, pues nosotros podemos decir que C sea igual a menos 1 y que D sea igual a 2. Entonces, claro, tendríamos un 0 acá. Entonces, al sustituir por estos valores aleatorios, recuerden que estas son funciones aleatorias, así que lo que vamos a hacer es que en esa recta característica nos vamos a posicionar en un punto en específico, en este que está acá. Entonces, vamos a tener que 2 por la parcial de u con respecto a alfa va a ser igual a 1. Y que por lo tanto, bueno, vean entonces que alfa, aquí pueden ver que alfa lo podemos sacar, ¿no? Bueno, vamos a ponerlo acá. Alfa sería igual a x. Lo podemos ver, ¿no? Vean entonces que si a es 1 y b es 0, entonces nos queda que alfa vale x. Alfa vale x. Entonces, esta ecuación diferencial resulta un poco más sencilla de trabajarla. Entonces, esto nos va a quedar que la parcial de u con respecto a alfa va a ser igual a u medio. Y que si integramos a ambos lados, vamos a tener a u en función de alfa y beta. Entonces, esto va a ser igual a u medio de alfa. Pero bueno, dijimos que esto lo vamos a trabajar de nuevo en términos de nuestra variable, ¿no? Recuerden que
esto va a depender de t y de x. Pero x es alfa, así que esto es igual a 1/2 de x. Ah, bueno, por cierto, más f de beta. Más f de beta. Pero bueno, habíamos dicho que c es menos 1. Fíjense bien. Así que si sustituimos beta, vamos a tener f de... ¿Quién es beta? Bueno, pues es menos x más d, más 2t. Esa sería entonces nuestra solución general a la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a aplicar nuestra condición inicial. Vamos a decir que u de 0, x, nuestro problema de valor inicial, va a ser igual a 1/2 de x más f de menos x, ¿verdad? Porque t vale 0. Y esto va a ser igual a e a la menos x al cuadrado, ¿no? Bueno, entonces vamos a tener que f de menos x va a ser igual a menos 1/2 de x más e a la menos x al cuadrado. Bueno, entonces vamos a sustituir x por f, menos x por x. Entonces, simplemente va a ser igual a menos 1/2 de menos x más e a la menos x al cuadrado. Esto entonces va a ser igual a 1/2 de x más e a la menos x al cuadrado. Entonces ya tenemos nuestra función, ¿de acuerdo? Bueno, ya casi tenemos el ejercicio. Bueno, vamos a volver aquí entonces y vamos a decir que f de menos x más 2t, vamos a sustituir este valor, ¿verdad? Entonces esto va a ser igual a 1/2 de menos x más 2t más e a la negativa, y aquí pues vamos a agregarle menos x más 2t al cuadrado, y si ustedes lo quieren poner un poquito más bonito, pues esto les va a quedar menos 1/2 de x más t más e a la negativa. Bueno, aquí lo voy a quitar, ¿verdad? Este negativo lo puedo factorizar y lo puedo escribir como x menos 2t al cuadrado. Esto sería entonces menos f de menos x más 2 por t. Por lo tanto, la solución particular, u de x, t, u de t, x, perdón, u de t, x, va a ser igual a 1/2 de x más f de menos x más 2t. Entonces esto sería menos 1/2 de x más t más e a la menos x menos 2t al cuadrado. Así que pues estos términos se cancelan y nos queda entonces que u de t, x es igual a t más e a la negativa x menos 2t al cuadrado. Esta es entonces la solución a la ecuación diferencial parcial que se nos planteó, ¿verdad? Con un problema de valor inicial que está planteado arriba. Bueno, chicos, espero hayan disfrutado del ejercicio, ¿verdad? Cualquier duda, pues la pueden dejar en los comentarios, ¿no? Bueno, que estén bien.